Bueno, buenos días. Ayer seguimos con la parte de funciones. Ayer vimos las funciones lineales y las funciones cuadráticas, lo que comúnmente se conoce como parábolas. Hoy vamos a ver las funciones de proporcionalidad inversa y las funciones radicales. Bueno, esta de aquí, ¿qué formato tiene este tipo de funciones? Pues tiene la forma igual a k partido por x, funciones de proporcionalidad inversa, donde k es una constante, un número, por ejemplo, y igual a 1 partido por x. Si la k vale 1, tendría 1 partido por x. ¿Cómo se representan este tipo de funciones? Se le dan una tabla de valores, se le dan valores a la x, por ejemplo, si la x vale 1, la y vale 1 partido por 1, 1, si la x vale 2, la y vale 0,5, si la x vale menos 1, vale menos 1, si la x vale menos 2 sería menos 0,5 y así podríamos continuar. ¿De acuerdo? A la hora de representarlo, si yo tengo esto, por ejemplo, 1 partido por x, pues me va a salir una función de este tipo, una rama por aquí y otra por acá. Este es el formato que van a tener las funciones de proporcionalidad inversa, que por un lado podríamos asemejarlo a lo que eran la regla de tres inversa. Las funciones de proporcionalidad inversa se asemejan a la regla de tres inversa, igual que las funciones de proporcionalidad, la que vimos ayer, e igual a mx, se tenían su relación con la regla de tres directa. Cuando una variable aumentaba, la otra aumentaba, cuando una disminuía, la otra también. Aquí, cuando la x aumenta, la y disminuye, y cuando la x disminuye, la y aumenta. De ahí lo de proporcionalidad inversa. Entre x e y juega una proporción, ¿no? Son inversamente proporcionales. Bueno, este va a ser el formato, el dibujo que tenga, siempre que la k sea mayor que 0. Si este número es mayor que 0. Si la k es menor que 0, van a tener un dibujo parecido, pero ocupando el segundo y el cuarto cuadrante. ¿Veis? Son parecidas, pero aquí están entre el segundo y el cuarto cuadrante y aquí entre el primero y el tercero. Si la k es muy grande o muy pequeña, pues digamos, esta rama será más abierta o más pegada a los ejes. Es lo único que va a hacer variar el hecho de que la k sea un número grande o un número pequeño. Pero siempre va a tener este formato. Son funciones discontinuas. En el 0 presenta un salto, discontinuidad de salto infinito. El dominio sería desde menos infinito a 0, unión de 0. Vamos a dibujar, por ejemplo, la de igual a 1 partido por x y le vamos a hacer el estudio. Sería esta de aquí, ¿verdad? Discontinua, salto infinito, dominio sería desde menos infinito a 0, porque esto viene para abajo, acercándose al eje y, no llega a tocarlo nunca, esto también, esto también, esto también, nunca llega a tocar a los ejes. Sería desde menos infinito a 0, unión del 0 al más infinito abierto. Recorrido, lo que ocupa en el eje Y, pues desde menos infinito a 0, unión del 0 al infinito. Como no llega nunca a cortar al eje X, pues el 0 no lo metemos. Menos infinito a 0, unión 0 más infinito. No es periódica, no tiene máximo, no tiene mínimo. Y decrece, ¿en qué intervalo? Pues mirad, esta gráfica siempre va cuesta abajo, va decreciendo, y esta también. Las gráficas se miran de izquierda a derecha. Luego podemos decir que decrece desde el menos infinito al 0, unión del 0 al más infinito, es decir, en todo su dominio de definición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tenga una función de este tipo, le doy valores, voy dibujando los puntos y ya a sabiendas del tipo de función que me va a aparecer, que es o bien de este tipo, si el número de aquí arriba es mayor que 0, o bien van a estar en el segundo y cuarto cuadrante si el número este sería negativo, por ejemplo, menos 2 partido por x.
Vale, eso en cuanto a las funciones de proporcionalidad inversa. También podemos decir que si el denominador tuviera un componente más, por ejemplo, que fuera y igual a k partido por x menos a, eso lo que va a cambiar es que en lugar de estar centrada en el origen, digamos, la hipérbola, este tipo de funciones se llama hipérbola, no lo hemos puesto antes, hipérbola. Bueno, pues lo único que va a variar es que se va a desplazar en a unidades la hipérbola. Es decir, imaginaros que tengo x menos 3. Pues entonces, donde está el 3, trazo aquí un eje de simetría y esta sería la función. Muy parecida a esta, pero solo que aquí en el 0 centrado en el 0 y aquí estaría centrada en el punto 3. El punto 3 que es el que aparece aquí. ¿De acuerdo? La única variación cuando nos encontremos el denominador aquí un número. Si en lugar de negativo fuera positivo, pues me iría hacia la izquierda en el eje X. Vamos a ver el 9.4, las funciones radicales. Funciones radicales con raíces. Sería del tipo igual a que multiplica a x más b o igual a que multiplica la raíz cuadrada de menos x más b. Sería el modelo. Bueno, vamos a ir poniendo, por ejemplo, una facilita. La de igual a raíz cuadrada de x. Si yo tengo y igual a la raíz cuadrada de x, voy a tener esta especie de parábola, pero tumbada hacia la derecha. Si fuera igual a menos raíz de x, tendría el mismo tipo de parábola, pero por debajo del eje x. Si tuviera igual a menos raíz de x, raíz de menos x, perdón, solamente sería válido para valores de la x negativo, para que negativo y negativo se convierta en positivo y exista la raíz, sería ese de ahí. Y si yo tuviera y menos raíz de menos x, sería parecida a la anterior, pero por abajo. ¿De acuerdo? Esos son los 4 tipos que hay, igual que aquí había 2 tipos, aquí tenemos estas 4 modalidades. Lo del más b o el menos b, lo único que va a hacer es que esto no va a estar centrado en el origen, sino va a estar centrado en el punto b. Por ejemplo, igual a raíz de x menos 4. Raíz de x menos 4 va a ser parecido a raíz de x, solo que va a empezar en el punto 4, es donde va a empezar la parábola. Este tipo de funciones son crecientes, siempre van creciendo. En este ejemplo es creciente, este sería decreciente, este decreciente y este creciente. Según vaya hacia arriba la función, creciendo, o vaya cuesta abajo, digamos, decreciendo. Esta de aquí sería creciente del 4 al más infinito, sería continua en todos sus dominios, continua así. El dominio sería del 4 al más infinito, estaría por aquí, esta función no terminaría nunca, del 4 al más infinito. El recorrido, lo que ocupa en el eje Y, pues sería desde el 0 al más infinito, del 0 al más infinito, no tiene máximo, no tiene mínimo y no es periódica. ¿De acuerdo? Sería un poco el estudio de este ejemplo, raíz de x menos 4. Bueno, pues ahí tenéis las funciones radicales y las funciones de proporcionalidad inversa. En este tema vamos a ver 5 tipos de funciones. Funciones lineales y cuadráticas que hemos visto, proporcionalidad inversa y radicales, que son estas dos, y otro tipo que queda. Venga, hasta luego.